este angelito ahora a las 6 de la mañana. 8 de la mañana, 35 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente. Y estamos con invitados en nuestros estudios con mucha preocupación por lo que está pasando. Por lo que está pasando a nivel nacional y por lo que nos pasa a todos. Por ahí nosotros tenemos alguna dificultad para pagar los servicios, salimos a comer menos, que es lo que hablábamos con el tema del turismo, antes cuántas veces salíamos a comer, ahora no sé, cada cuánto lo podemos hacer. El otro día lo escuchaba, por ejemplo, a Ricky Sarcani que decía, antes salíamos a comer siempre y ahora salimos a comer y compartimos el postre. Eso le pasa a Ricky Sarcani. Pero hay otra gente que no tiene para comer. Está con nosotros sentado en nuestros estudios Federico Maigua. Él es de el ISEPSI. Hicieron una encuesta que cada vez está más escalofriante. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido a De Buena Fuente. Hola Marcela, buen día, ¿qué tal? Antes de nada, le explicamos a la audiencia qué es el ISEPSI. El ISEPSI es un espacio de investigación, está compuesto por técnicos, profesionales, estudiantes de diversas áreas. Nosotros abordamos el tema del hábitat popular sobre todo, educación popular y también sobre economía. Nosotros durante mucho tiempo hicimos estudios de canasta básica de alimentos y canasta básica total, el mismo relevamiento que hace el INDEC, que es lo que mide pobreza e indigencia. Y en un momento como este, tan particular de la historia argentina, con una crisis que se profundiza cada día, estuvimos durante este mes, ¿no? Haciendo un relevamiento en barrios populares de acá de la ciudad de Salta. ¿Cuáles son los barrios populares? Los barrios populares son los que están inscriptos dentro del RENAVAP, como dentro de esta categoría, que son aquellos barrios que no cuentan con toda la infraestructura de servicios como agua, electricidad, cloacas, red de gas, por ejemplo, o donde hay hacinamiento en familias, donde no tienen seguridad en la tenencia de la tierra, o sea, son asentamientos que han crecido de manera informal y son catalogados dentro de este rubro por una ley nacional, que es la ley del RENAVAP, conocida como ley del RENAVAP, pero realidad tiene otro nombre. Recordemos que en el gobierno anterior habían obras justamente para mejorar a los barrios populares que se cortó totalmente, ¿no? Justamente hubo una fuerte política de integración sociourbana impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, que llegó a más de 1.000 barrios de los 6.467 barrios que hay en todo el país, con obras de integración sociourbana, pero llegó al 87% de estos barrios con obras que también estaban dentro de la Secretaría, que tenían que ver con obras más chicas, que beneficiaban directamente a muchas familias, conocido como el Plan Mi Pieza, por ejemplo, ¿no? Que permitía ampliar las viviendas, mejorar las condiciones, y eso de alguna manera también abordaba el tema del déficit, ¿no? Mejorando el espacio donde vivían estas familias. O sea que fue una política transformadora que se cortó de plano apenas asumió el gobierno de Javier Milei, que frenó todas las obras, muchas obras quedaron en ejecución, están frenadas. Después, primero disolvió el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana, con el cual se ejecutaban todo este tipo de obras, que dicho sea de paso, se ejecutaban las obras de integración sociourbana, conocidos como proyectos de obra temprana, eran ejecutados por organizaciones sociales, lo cual les daba fuentes de trabajo, generaba muchas fuentes de trabajo a trabajadores y trabajadoras de la economía popular y que viven en estos barrios justamente. Claro, no tan solo le mejoraba la vivienda, sino también le daba trabajo a la gente que no la tenía, ¿no? Sustancialmente sus ingresos, ¿no? Bueno, todo eso se cortó. Y esto tiene que ver también con la situación, con un deterioro social y económico a partir del gobierno de Milei hasta la fecha, porque ahora lo contamos, pero antes de eso, sí. Franco, le decimos a la audiencia que está sentado con nosotros en nuestros estudios Federico Maigua, él es director de ISEPSI Salta. Los que quieran comunicarse, mandar consulta, opiniones, fotos, textos, audios y videos, ¿a dónde lo pueden hacer? Recordá que podés comunicarte con nosotros por vía WhatsApp al 3875-012350 o al 3874-858-977. ¿Qué pasó desde que asumió Milei?
Bueno, primero cuando asumió Milei empieza el gobierno con una fuerte devaluación del peso, eso hizo que se dispare la inflación a un 25% el primer mes de gobierno de Milei, los sueldos quedan retrasados, después de eso con una política muy agresiva para frenar o para desacelerar la inflación, enfría la economía a niveles tan bajos que hasta el momento se han cerrado 24.000 empresas. Eso, paralelo a eso, aumentaron sensiblemente el costo de los servicios, ¿no? ¿Cuánto aumentaron? Por ejemplo, ¿Más de 300? Internet aumentó como un 500%, la Sí. telefonía celular más o menos entre un 500 y un 600%. El combustible aumentó, no recuerdo muy bien, pero costaba 400 pesos antes que asuma Milei, 410 pesos, ahora cuesta 1.200 pesos Sí. el nafta super. Sí. El transporte urbano aumentó acá en Salta un 1.220%, ¿no? Bueno, así todos los servicios que necesita una familia para funcionar como tal en una casa, ¿no? Tenés que pagar la luz si no te la cortan, tenés que pagar el gas si no te lo cortan, tenés que estar comunicado, tenés que tener acceso a internet en un mundo tan tecnologizado como el de hoy. Entonces, ¿qué sucedió? Que la gente, para poder sostener, para poder llegar a fin de mes con todos los servicios, entonces fue prescindiendo de otros servicios que inciden directa o indirectamente en la economía popular, ¿no? Porque además hay que ver qué hacemos, pagamos la luz o comemos, pagamos la luz o nos compramos un saco ahora que hace tanto frío y que la ropa está tan cara, ¿qué hacemos, no? Totalmente, por eso es que Y hay que pagar la luz. por eso cayó tanto el consumo. Entonces, cuando ellos te hablan de que estamos mejor económicamente, se habla en realidad en términos macroeconómicos, pero eso no se refleja después en el día a día de la gente, ¿no? Ha caído muchísimo el consumo justamente por eso, porque la gente tiene que pagar los servicios para que no le corten, para que no se los corten, entonces no gasta en otras cosas. Y lo peor de todo es que en los sectores populares y ahora también en sectores medios, ese ajuste hace de que haya menos plata para comprar incluso alimentos. Incluso. Y eso es lo que nosotros vimos reflejado en la encuesta que Acá hicimos, le ¿no? digo a los operadores que nosotros tenemos la encuesta, la vamos pasando y como esto es radio y televisión, Federico, usted le va explicando a la gente qué es lo que estamos viendo. A ver, lo vamos pasando. Lo escucho. Bueno, la encuesta se realizó en 1.000 hogares, o sea, 1.000 familias. Se la hizo en casi 30, 35 barrios populares de acá de la ciudad de Salta. Podemos pasar a la otra placa. La encuesta surge después de ollas populares que organizamos nosotros en los barrios y que tenían una llegada masiva y de charlar con la gente. Entonces nos interesaba tener datos estadísticos. Por eso es que vemos que, nosotros dividimos, ¿cómo la analizo yo la encuesta? En 3 ejes, ¿no? El eje económico, en un eje de alimentación y eje de nutrición. En cuanto a lo económico... Ese título es increíble, ¿no? El en cuanto a lo económico, 57% de los hogares no llegó a fin de mes. ¿Qué significa eso? El 57% de los hogares encuestados, de estos 1.000 hogares encuestados, tuvo que endeudarse para poder llegar a fin de mes. Porque si no, no llegaba, ¿no? Con préstamos con tarjeta de crédito, préstamos informales o también empeñando bienes del hogar, ¿no? Eso tuvo que hacer... Empeñando bienes del hogar. Empeñando bienes del hogar, eso es lo que te decían, y aún ¿Qué así... empeñaban? Y televisores, celulares, ese tipo de cosas. Ahora, aún así, este 57% no tiene también un déficit alimentario porque no logra cubrir los gastos de la canasta básica de alimentos del mes. Entonces es grave también eso porque ya estamos hablando del otro eje, ¿no? De la alimentación. Entonces podemos pasar a la próxima placa. A ver. Sigamos con las placas deudas que le impiden comprar los alimentos. Es lo que estaba diciendo. Aún endeudándose,
no llegan a fin de mes. O sea, esas mismas deudas que tienen que obviamente afrontar esos gastos, tienen que pagar mensualmente las deudas que han asumido, no les permite comprar los alimentos de todo el mes. Entonces hay hogares que durante todos los días o casi todos los días tienen que suprimir comidas, o algunos hogares varias veces a la semana pasan por esta situación, ¿no? Además hablamos del aumento de los servicios, pero también subió mucho la canasta del súper. No, por Entonces, supuesto. cuando uno va al súper, lo que antes compraba con 100.000 pesos, ahora te cuesta 600.000 más o menos. Ese es más o menos la idea que yo tengo como ama de casa, ¿no? Y de ahí vas eligiendo qué es lo más importante, qué es lo que se puede comprar, qué es lo que no se puede comprar. Y hay gente que no puede comprar ni lo más importante. No, así es, los ingresos familiares han quedado muy retrasados. Desde que asumió Milei hasta ahora, la canasta básica de alimentos aumentó un 280%, mientras que los ingresos familiares han aumentado solamente un 150%. Entonces hay una diferencia abismal ahí, y eso refleja la caída del poder adquisitivo de la gente. Y esta es una situación nacional, no es solamente Salta. Es de todos. Tiene que ver con una decisión política que viene directamente desde el gobierno nacional. Sí, y se habla mucho del tema de la microeconomía, de poner tu empresa, de ser tu propio jefe. O reinventate, ¿no? Reinventate. ¿De qué te vas a reinventar los 50 y pico de años cuando te echan, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional? Totalmente. Increíble. Bueno, Ahí hay otro número, dice el 25% elimina comida todo o casi todos los días. El otro día escuchaba a un funcionario nacional que decía, o una diputada, no sé, ya cuando los escucho me da escozor, que decía, no, dice, lo que pasa es que la gente compre menos carne porque hay más vegetariana. No, la gente compre menos carne porque sale cuanto barato, 22.000 pesos el kilo de carne vacuna, ¿no? Exactamente. Y después promocionaban que comamos burro, entre otras cosas. Totalmente, hemos pasado por situaciones muy insólitas en la Argentina que vienen de un relato oficial desde el gobierno nacional. Y ese dato del 25% nos dice que 1 de 4 hogares en los barrios populares de Salta elimina comidas principales, no cualquier comida, no un desayuno, una merienda, claro, un almuerzo, una cena, todos los días o casi todos los días de la semana. Ese dato es grave y debería preocuparnos a todos y a todas, ¿no? Porque que se llegue a esa situación y con el rumbo económico que estamos atravesando, no hay perspectiva de que esta situación mejore, sino todo lo contrario. Al contrario, porque ahora el Fondo Monetario Internacional le pidió más ajuste al gobierno nacional y se viene otra reforma tributaria y previsional. Eso de que nos vamos a tener que jubilar más viejos, que vamos a tener que ganar menos, bueno, eso también viene, ¿no? No, sí, se le pide un esfuerzo al pueblo argentino y cada vez se le pide más esfuerzo, pero a la vista no hay resultados positivos, Karina ¿no? Milei le decía a la gente, ay, gracias por el esfuerzo, le decía. Es una burla a la inteligencia, ¿no?, de los argentinos y de la Argentina. Ojalá podamos despertar en algún momento. Ese dato también es tremendo, porque pasamos al tercer eje. Hablamos de la economía, hablamos de la alimentación, que la alimentación es llenarse con algo, llenarse con fideos, con arroz, Sí, con papa, con lo que con sea. pan, con harinas. Pero hablando del tercer eje, vamos a describir la siguiente placa, que dice que el 61%... No, volvamos a la de atrás porque estamos leyendo esa. Ahí. El 61% de estos hogares dejó de comprar carne o pollo. El 51% dejó de comprar frutas y lácteos y derivados de los productos lácteos, y el 42% dejó de comprar frutas y verduras. Esto incide directamente en la nutrición de niños, niñas y adultos mayores también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El niño, cuando hablamos si no de los está niños bien y de las alimentado niñas, hasta los 8 años, no puede tener el mismo crecimiento mental ni físico que tiene el chico bien alimentado. absolutamente, ¿no? eso quiere decir que estamos hipotecando nuestro futuro, y esto no se lo puede permitir. No podemos permitir que un gobierno nacional, que es afín al poder económico concentrado, nos hipoteque el futuro a los argentinos y a las argentinas. Esto es grave. Entonces, es importante analizar
el informe en esos 3 ejes, ¿no? En el económico, en el de la alimentación, en el de la nutrición, y ver qué hacemos, cómo reaccionamos, ¿no? Porque si no estamos viendo cómo se deterioran no solamente el presente, sino también el futuro de nuestra Argentina, Sí, nuestra Salta, ¿no? seguro, sigamos pasando las placas. A ver, tenemos más placas ahora sí. Acá es lo que decía, el 8,5% empeñó o vendió bienes para comprar sus alimentos. Y el tema de las tarjetas, Sí. que es uno de los temas que está ahí, porque yo he visto gente en los supermercados comprar los alimentos con tarjeta, y la tarjeta a un mes no te cobra nada, pero a 2 meses, a 3 meses te va cobrando lo mismo que te cobra un 15%. Entonces vos decís, la gente para comer este mes necesita pagar en 3 cuotas. ¿Y cómo va a ser ya cuando le venga la otra cuota? ¿Y cómo va a ser cuando se le sumen las 3 cuotas, por ejemplo? Es una situación... Es una bola de nieve, porque cada vez la bola es más grande. Sí, Claro, tenemos otra plaquita ahí de ISEPSI. La crisis alimentaria, dice, ya no es una proyección, es un presente. ISEPSI es de Libres del Sur. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tiene que hacer la gente, Federico? Mirá, es una gran pregunta. Primero, el próximo paso son las elecciones del año que viene, ¿no? Las elecciones nacionales son fundamentales. Creo que venimos de una larga historia ya de gobiernos nacionales que han fracasado, pero que ese sufrimiento o ese análisis que hizo el pueblo argentino no nos puede llevar a derivar en algo peor. Nosotros, cuando hacíamos campaña en el 2023, le advertíamos a la gente, evidentemente nuestro trabajo no fue suficiente, y el de mucha gente del progresismo no fue suficiente, porque le advertíamos que esto iba a pasar con Javier Milei, porque él lo venía diciendo en sus discursos. Y cuando él decía que lo iba a pagar la casta política al ajuste, sabíamos que era mentira. Cuando le decíamos que el colectivo iba a pasar de costar 110 pesos a 600 pesos y nos quedamos cortos, la gente nos decía que era mentira y que era una campaña del miedo. Entonces creo que hay que empezar a escuchar también a otras voces, hay que escuchar a las voces de la oposición y no demonizar a otros espacios políticos que no tienen que ver con el oficialismo. Hacer un análisis de cómo hemos vivido estos 2 años que han pasado de Javier Milei, 2 años y medio Yo prácticamente. hago siempre la misma pregunta y le digo a la gente que está en su casa, que uno me diga que vive mejor ahora que antes. Totalmente. No encuentro uno que me diga que vive, dice, no estamos sacrificando, ya muy mejor, pero nadie me dice estoy viviendo mejor con este gobierno que con el anterior, con todos sus defectos, ¿no? Con todas las cosas que pasaron. No, totalmente. Además, los datos de la macroeconomía, que no es solamente el crecimiento que muestra Milei, porque ese crecimiento en el consumo, cuando él habla del récord de consumo, es porque ahora se paga más en energía eléctrica, en gas, en combustibles, en luz. Ahí es donde se va el aumento del consumo. Pero eso es lo que decíamos hace rato. La gente cada vez vive peor porque tiene que pagar todo eso. Entonces, un gobierno que hace que toda la riqueza haga que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres, no puede seguir en el poder, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es el análisis que hay que hacer. Y bueno, el próximo paso, como decía recién, son las elecciones. Hay que pasar factura y no hay que permitir que este gobierno o que quien represente a este modelo económico de Milei, porque si él no es el candidato y es otro que represente los mismos intereses, tampoco lo podemos permitir, ¿no? Seguro la gente tiene que analizar un poquitito más qué es lo que le pasa y buscar cómo va a vivir mejor. Gracias por venir, Federico. Muchas gracias a vos, Marcelo. Era Federico Maigo, él es de ISEPSI. Si usted se perdió la entrevista, si no la vio, le digo que enseguida va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. A partir de las 13, las partes más importantes en el TikTok, Marcela Jesús, y escrita completa en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar.